Hoy día hay muchas cosas que son imitación. Hay leche que no es leche, hay piel que es imitación de piel. Yo tenía un cinturón que me gusta mucho y lo he usado por años. Dije, voy a buscar un cinturón de piel y encontré uno que decía impreso piel genuina. Dije, ay, qué bien, me lo compré. Y después de unos meses ya estaba todo roto y lo que decía piel genuina se empezó a despegar del resto que era cartón. O sea, la piel genuina era nada más donde estaba impresa la leyenda piel genuina. ¿Le puedes bajar? Así que hoy encontramos muchas cosas que son falsas. No sé si ustedes se enteraron, pero la semana pasada estuvo aquí Gaby porque necesitaba comprar un auto usado. Y anduvimos viendo cosas aquí y allá, y fue muy difícil, la verdad no encontramos lo que estábamos buscando, y hay una cantidad de documentos y sitios que revisar para garantizar que no sea robado y que esté todo en orden y quién sabe qué. El problema con la leche que no es leche y la piel que es simulación es menor, porque muchas veces si tú lees la etiqueta dice ahí que esto no es leche, aunque parezca. Pero el problema real es cuando encontramos algo que te dicen, te afirman que es leche y no es leche. Y hoy día hay mucha gente, por ejemplo, en cuanto a los autos, que está vendiendo un auto que es robado, pero ellos no saben que es robado. Ellos lo compraron así y ahora que lo tratan de vender se van a enfrentar a un problema. Y si tú lo tratas de comprar, ese problema lo heredarás tú mismo. Las imitaciones son cosa peligrosa. Igual, a veces veo una noticia en el periódico que afirma que se encontraron billetes de 500 pesos falsos. Y siempre me pregunto, ¿y no traeré uno de esos en la bolsa? Y la respuesta es, no traes ninguno de 500. Pero hay falso, hay imitación de todo. ¿Qué pasa cuando hay un cristiano, un discípulo que es de imitación? Parece que es discípulo, parece que es cristiano, pero al final resulta que no era auténtico. Ese es el mayor peligro que tenemos. Que nuestra vida espiritual no sea genuina. Que parezca que hay vida, que parezca que seguimos a Cristo, pero en el fondo estamos separados de Él. Hay que distinguir aquello que es real de aquello que es imitación. No siempre es fácil distinguirlo, pero Jesús nos dice cuáles son algunas maneras de distinguir a un seguidor de Él auténtico de uno que no lo es. Y esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Vamos a empezar a leer del 20 en adelante, pero quisiera iniciar desde el 12, solo para dar un contexto. ¿Qué está sucediendo en Lucas capítulo 6, verso 12? Dice, por aquel tiempo, un indicador de tiempo que te dice, está cambiando la escena, no es lo mismo que estaba hablando antes. Por aquel tiempo, se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Los escogió ahí en el monte. Luego bajó con ellos y se detuvo, ¿dónde? En un llano. Bajó la montaña y ahora en el llano. Había allí una gran multitud de discípulos y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Es decir, había surtido rico, había un montón de discípulos en el llano, pero también había gente que ni siquiera era judía, ni era cristiana, ni era nada. Venían de Tiro y de Sidón.
que habían llegado para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. Así que encontramos, este es el escenario, está Jesús, después de haber escogido a sus 12, baja al llano y encuentra otro montón de discípulos que es el universo del cual escogió a aquellos 12, más otra cantidad indefinida de personas que venían con toda clase de interés. Algunos venían para oírlo, otros venían para aprender, otros venían para ser sanados, otros venían atormentados de algunos espíritus, de algunos demonios, sabrá Dios. Quizás algunos más venían por curiosidad o porque no había televisión, entonces era una cosa emocionante que se acercó el predicador de moda. Y ahí estaba Jesús y la gente trataba de tocarlo porque de él salía poder. Así que si tú estabas enfermo y te tocaba abalanzarte sobre Jesús y tocarlo, sacaste boleto, te ganaste la lotería y quedaste saludable. Este es el contexto. Y aquí entonces vamos a encontrar las 3 cualidades del discípulo auténtico. Aquel discípulo que no es imitación, sino que es de veras. Que tienen que ver con cómo trata el discípulo su dinero, cómo trata a otras personas y cómo trata a Dios. Son esas 3 grandes áreas. Así que oremos para empezar a hablar de esto. Padre, en esta hora te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude para entender tu palabra y para ser sensibles a tu voz, al mensaje que tú tienes en tu palabra para nosotros, porque lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. La última ocasión que nos reunimos estuvimos hablando de aquellos religiosos legalistas que estaban alrededor de Jesús, ¿se acuerdan? Que estaban ahí cuando se convirtió Mateo, pero no para alegrarse, sino que estaban ahí para cuestionarlo. ¿Por qué comen ustedes con publicanos y pecadores? También estaban ahí para preguntar, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué arrancan espigas en el día de reposo? ¿Por qué se las comen? ¿Por qué hacen lo que está prohibido según ellos? Y este es un contraste muy fuerte. Esta actitud crítica es un contraste muy fuerte con aquellos que ahora seguían a Cristo. De entre todo ese grupo que estaba siguiendo a Cristo, Jesús subió a la montaña y escogió a 12, a los cuales nombró, delegó como apóstoles, un título especial con una función específica dentro de su ministerio. Lo que vamos a ver a continuación, desde el verso 20 hasta el final del capítulo 6, es la versión de Lucas del Sermón del Monte. Todos ustedes conocen el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, muy citado en muchas iglesias. Pues esta es la versión de Lucas del mismo sermón. Pero Lucas, no hablándole a judíos, decidió sacar del discurso de Jesús aquellas cosas que tenían que ver con la ley y discusiones que tenían que ver con intereses muy judíos. Algunos piensan que este sermón, por estar en el llano, es diferente, que uno es el sermón del monte y otro es el sermón del llano. Yo creo que se equivocan, yo creo que es el mismo, nada más que Lucas lo adaptó para la audiencia a la cual estaba dirigida. Así que lo que estamos viendo, o veremos del verso 20 en adelante, son las primeras enseñanzas que Jesús les dio a sus discípulos. Y estaba teniendo un problema para entender el pasaje, y para aquellos que están en el tema de la predicación expositiva y quizás se pregunten, ¿de dónde sacaste cualidades del discípulo auténtico si no dice ni discípulo, ni cualidades, ni auténtico el pasaje? Y la respuesta se encuentra en algunos escritos del Dr. Constable. Y si tú observas el verso 17 y el verso 20, fíjate cómo dice que había allí una gran multitud de discípulos, el 17, y el 20 dice, entonces dirigió la mirada a sus discípulos. Esta enseñanza es para los discípulos de Cristo.
Yo la había leído varias veces y siempre me imaginé que esto se lo dijo Jesús para que se lo dijeran a alguien más. Pero no, esta enseñanza va dirigida a los discípulos. ¿Y qué les dice a los discípulos? Les dice, bienaventurados algunos, hay de ustedes otros. Hay dos grupos dentro de los discípulos. Unos recibirán bienaventuranza, los otros son dignos de conmiseración. De este mismo grupo de discípulos veremos en el 27, algunos de ustedes están escuchando, dice el 27, pero aquellos de ustedes que me escuchan, hay gente que estaba ahí de los discípulos que no escuchaba a Cristo. Hay gente que se comporta como su padre, poniendo la otra mejilla, y hay quienes no. Hay quienes no juzgan ni condenan, y hay quienes sí. Y hay personas que oyen sus palabras y las ponen en práctica, y hay otros que no. Por eso, de ahí estoy sacando la idea de que estas son las características del discípulo auténtico. Porque siendo un mensaje para los discípulos, describe dos grupos diferentes. Unos que son bienaventurados y otros que son dignos de lástima. Así que déjenme leer versículo 20 en adelante. Dice, él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, alégrense en aquel día, salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. Dichosos. La palabra dichoso en el griego es makarios. Bienaventurado, dicen otras versiones. Y como no es una palabra que yo uso normalmente en el día a día, siempre me pregunté, ¿y qué es un bienaventurado? Me acuerdo que al inicio de mi vida cristiana, un líder que yo tuve me lo explicó diciendo, bienaventurado significa que es 3 veces feliz. Feliz, 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 como dijo ya saben quién. Pero esa definición como que le falta. En realidad, la palabra Macarios lo utilizaban los griegos antes de referirse a sus dioses, ¿no? Decían el bienaventurado Zeus, por decir algo, para decir que era un ser que habitaba por encima del drama, de los dolores y del quehacer humano. Ese era el origen de la palabra, pero con el tiempo se fue evolucionando y llegó a ser otra cosa, llegó a ser una persona bienaventurada es aquella que tiene la bendición de Dios, que goza del favor de Dios. Esa es una persona bienaventurada. Y para que quede muy claro, les voy a dar un ejemplo. A lo mejor no te vas a acordar de Macarios ni de ninguna otra cosa, pero te puedes acordar de esto. Piensa en un bebé que está recién comido de su lechita, en los brazos de su mamá, en un lugar muy fresco y muy tranquilo, donde no hay ruido ni molestias. Ese bebé está satisfecho, está seguro, está saciado. Ese bebé está bienaventurado. Está 3 veces feliz, como dijeron aquel. No tiene ninguna preocupación en la vida. Todo lo que necesita está allí. Ese es un bienaventurado. Y Jesús quiere que sus discípulos sean personas bienaventuradas, que gocen de estas bienaventuranzas. Por eso dice, dichosos o bienaventurados ustedes los pobres. Y aquí entramos ya a la primera cualidad para distinguir un discípulo que es auténtico. ¿Cómo maneja su dinero? Dichosos ustedes los pobres, porque el reino de los cielos les pertenece. O sea, si tú observas el versículo 23, te da la razón de por qué estos discípulos están dichosos. Porque tienen sus ojos en esa gran recompensa que viene en el cielo. El discípulo auténtico tiene su mirada en la gran recompensa que está en el cielo.
aun cuando la gente lo odia, pone su mirada en esa recompensa en el cielo. Fíjate cómo Lucas escribió 4 dichosos, y por cada dichoso existe un ay de ustedes. Y nota el contraste entre el dichoso del verso 20 y el pero ay de ustedes los ricos del verso 24. Y por cada bienaventuranza hay una contraparte, hay un ay de ustedes, que van haciendo como A', B', B', van haciendo una correspondencia en el mensaje que nos presenta Lucas. Mateo nos hace claro que esta pobreza no tiene que ver con cuánto traes en la cartera o de tu cuenta bancaria, sino es aquel que reconoce su necesidad espiritual, que tiene hambre y sed de justicia. ¿Quién es el pobre en espíritu? El que quiere una vida justa, el que reconoce su miseria espiritual. El otro día estaba perdiendo mi tiempo viendo un video de YouTube y me encontré que había 2 tipos venían en una motocicleta en la noche y estaban amagando a un pobre transeúnte ahí para que les diera su dinero. De alguna manera una persona en un auto se enteró y cuando ve que los están asaltando, viene con el auto y los atropella y arrolla con los 2 tipos de la motocicleta, salta uno y se va el otro. Y algo dentro de mí me dijo, bien hecho, se lo merecían, canallas, ojalá y le hubiera dado bien. Pero imagínate, o sea, tengo un hambre de justicia, sí, pero los bueyes de mi vecino, decían allá en mi rancho. Tengo hambre de justicia para ellos, pero yo no anhelo una vida justa, yo no anhelo ser una persona íntegra, no anhelo ser una persona intachable para mí. Cuando hay oportunidad de avanzar mi causa en otros medios, soy tentado a ir por otros caminos. Bienaventurado el pobre en espíritu, es aquel que reconoce su falta de justicia, su necesidad espiritual, y sabe que solo Dios puede suplirla. Dichosos ustedes los pobres. En el tiempo de Jesús la mayoría de la gente vivía un día a la vez y obviamente envidiaban a aquellos que eran ricos y deseaban ser como ellos. Ahora, quiero ser muy claro, la Biblia no enseña que ser pobre es una virtud. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la Biblia nos enseña a que cuidemos de los pobres y los necesitados. Ser pobre no es ser virtuoso, pero ser pobre no tiene por qué robarte de la bendición de ser dichoso. Tú puedes ser pobre y aún así tener la bienaventuranza, tener la dicha de buscar la justicia que viene de Dios y poner tu mirada en aquella riqueza que viene, aquella gran recompensa que está en el cielo. Por eso sigo leyendo del 24, allí empiezan los ayes. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo, aquellos que confían en su riqueza. Ay de ustedes, los que ahora están saciados, se sienten felices como están, porque sabrán lo que es pasar hambre. Ay de ustedes, los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente así trataron a los falsos, los fake prophets, los profetas de imitación. Estos no eran los discípulos auténticos. Estos son los discípulos similares. La virtud no está en la pobreza, sino en el reconocimiento de que solo Dios puede saciarnos. Y ahí está la primera pequeña área. Les dije que hay 3. La primera y la tercera son chiquitas, la segunda es la más grande. La primera es cómo tratas tu dinero. La segunda es cómo tratas al prójimo. Y así es que entramos al verso 27. Sigue leyendo conmigo. Pero a ustedes que me escuchan, ¿te fijas? Al principio había unos que eran bienaventurados y otros que eran ay de ustedes. Y ahora hay algunos que escuchan y otros que no escuchan. Espero que estés escuchando, hermano.
A ustedes que escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Aquí dice, si alguien te quita la camisa, la palabra ahí original es si alguien te quita la ropa exterior. En nuestro caso podríamos decir, si alguien te quita la chamarra, dale también la camisa. Y esto, el escenario que está pintando Lucas, a diferencia de Mateo, el escenario que pinta Lucas es el de un asalto. Que estás en la calle y venga la chamarra. Bueno, pues ahí está. Te va a dar mucho coraje que alguien se lleve tu chamarra. Pero vas a ser libre si le dices, ¿no quieres también mi camisa? Ahora, esta es una exageración para dar el punto. Los discípulos no deben resistir los ataques violentos de sus oponentes, ya sea que ese ataque pueda ser un insulto o un puñetazo. En cualquier caso, de lo que estamos hablando aquí es de si te hacen daño a ti. Ya estoy oyendo a los que son jóvenes y adolescentes decir, pero eso no se aplica siempre. ¿Qué pasa si llega un ladrón y empieza a atacar o a hacer daño a tu hija, a tu hijito? ¿Vas a ponerle la otra mejilla también por parte de su hijo? Y la respuesta es no. Si alguien se pasa de vivo con tu familia, tú tienes que meter el hombro lo suficiente como para desarmar la situación, mas no como para tirarlo y ahora que lo agarré desprevenido, lo doy de patadas hasta que lo deje hecho picadillo. Eso es lo que está prohibiendo esta sección. Tratar a los demás, observa cómo dice el 31, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Cuánta sabiduría hay en esa declaración? Porque todos nosotros somos egoístas. Cuando yo llego a un lugar quiero que me atiendan. De hecho, una vez estaba yo haciendo una fila larga en una de estas dependencias de gobierno, y nunca falta una persona que dice, señorita, nada más una pregunta, y ya que se metió, te quitó el turno, y yo estoy ahí sulfurando, ¿no? De que, oye, este cuate, ¿cómo lo atienden si yo llevo aquí media hora? Así somos todos. Todos buscamos lo bonito para nosotros, primero. ¿Quieres eso bonito? Pues trata a tu hermano de esa manera. Trátalo a él como tú quieres que él te trate a ti. Y con eso quedamos desarmados. Y observa cómo ya estamos hablando de este segundo gran punto, de que el cristiano auténtico se nota en cómo trata a otros. Y dice aquí, amen, bendigan, oren por sus enemigos. Difícil, si no imposible. Yo creo que toda esta sección, en especial la sección 2, nos hace pensar en que necesitamos la gracia de Dios para vivir ligeramente como Cristo. No podemos ni vivir una imitación de Cristo sin la gracia de Dios. Necesitamos hablar con Dios cada día y decirle, Señor, ayúdame a vivir como tú lo quieres y como tú lo dices en tu palabra. Yo entiendo que Dios quiere que yo viva de esta manera, pero yo no puedo. No tengo el poder, no tengo las ganas. Las ganas me dan de atropellarle y echar el carro a la gente injusta del mundo. Necesito la gracia de Dios que me ayude a vivir de otra manera. Del verso 32 en adelante no se pone mejor. Observen. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así.
¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí esperando recibir el mismo trato. ¿Saben cómo se llama todo eso? Reciprocidad. Dando y dando, pajarito volando. Yo gano, tú ganas, dicen ahora los virtuosos. Ustedes, por el contrario, ustedes que están oyendo, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán, ¿qué? Una gran recompensa. Serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Y nota cómo cada párrafo remata con una máxima que debemos de cumplir. La primera fue, traten a los demás como quieren que ellos los traten. La segunda es, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. La primera gran bendición del discípulo auténtico que se dedica a vivir de una manera diferente es que se empieza a parecer a Dios. Nosotros damos a aquel que nos puede prestar. Es más, el día de hoy tú te acercas a cualquier institución financiera y dices, quisiera un préstamo, y lo primero que te dicen es, ¿y qué tienes para respaldar? ¿Qué vas a dejar como respaldo? Porque si no tienes nada, pues no te doy, menos te voy a dar algo. Debes de tener algo. Hay una reciprocidad en todos nuestros sistemas financieros. Pero Dios no actúa así. Dios ha sido bueno con aquel que no lo merece. Dios es compasivo. Dice, observa el verso 35. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. ¿Por qué? Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. ¿Dónde están los ingratos y malvados, hermanos? Aquí en el salón. Aquí nos reunimos a alabar a Dios. Dios ha sido bueno con todos nosotros. Si queremos ser hijos de Dios, parecernos a Él, tenemos que ser bondadosos con los ingratos y con los malvados. Y regreso al punto anterior. Es imposible. ¿Cómo le vas a hacer para ser bondadoso con un ingrato y con un malvado? A mí lo que me dan ganas es de agarrar un bate y molerlo a golpes. Estoy exagerando, no me vayan a creer. Ya nadie se va a acercar porque dice, no, este brother no vaya a venir cargado. Necesitamos de la gracia de Dios, la ayuda de Dios. 37, no juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Y de nuevo la máxima que nos debemos llevar. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Tal y como tú mides a otro, así será también medido tu vida. Y les cuenta esa parábola, la parábola del ciego que guía a otro ciego, la cual es absurda porque los dos terminan en un mal negocio. Y también les cuenta la parábola de la astilla. ¿Por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano cuando traes una viga colgando del tuyo? Como puedes ver, cada una de estas secciones podría ser un mensaje, un sermón en sí mismo. Pero estoy encapsulando todo esto que es la versión de Lucas del Sermón del Monte, porque creo que en general nos habla también de un tema, y es del discípulo auténtico. Ya vimos entonces que el discípulo auténtico tiene una marca, que es cómo trata su dinero, es decir, pone su mirada en la gran recompensa del cielo. La segunda, cómo trata a otros, pues trata a los ingratos y a los injustos y a los perversos con bondad. Primero da y luego recibe. No juzga, no condena, no toma la iniciativa en hacer esas cosas, perdona. Y todo esto nos habla de cómo el discípulo auténtico trata a su prójimo. Finalmente tenemos
la sección del 46 al 49, el discípulo auténtico, ¿cómo trata a su Dios? Y dice, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca, de manera que cuando vino una inundación, el torrente azotó aquella casa, pero no pudo ni siquiera hacerla tambalear, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre que construyó una casa sobre tierra y sin cimientos. Tan pronto como la azotó el torrente, la casa se derrumbó y el desastre fue terrible. De nuevo encontramos dentro de los discípulos aquellos que oyen y ponen en práctica. Y nota cómo hay otros que también oyen, pero no ponen en práctica. ¿Dónde están los que también oyen y no ponen en práctica, hermanos? Aquí en el salón, aquí estamos todos, ¿verdad? Hay algunos que oyen y algunos que no oyen esta enseñanza. El discípulo auténtico edifica su vida sobre la palabra de Dios, no sobre la religiosidad, no sobre las costumbres del grupo o de su país, de las modas, sino que oye las palabras de Cristo y las pone en práctica. Esta es la marca del discípulo auténtico. Si tú no sabes, dices, pues yo como que medio soy discípulo, o no estoy seguro. Pues la primera pregunta es, ¿tienes las marcas del discipulado? Yo una vez compré creo que era una parte del auto, y luego decían que habían salido partes falsas, que decían que eran de original japonesa, pero que en realidad pues no eran las originales. Y luego encontré que una persona dijo, es que tienes que fijarte que tenga un pequeño puntito cerca de tal lado. Ahí traen como sumido. Las que tienen sumidito aquí, esas son las bobinas buenas. Y las que no son falsas. Pues así también, si tienes dudas de qué tipo de discípulo eres, búscate la sumidita. Aquí hablamos de 3 grandes áreas. ¿Cómo tratas tu dinero? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Y qué tan serio eres en cuanto a tu trato con Dios? Cuando tú escuchas su palabra, ¿realmente dices, esto vale la pena? ¿Esto me va a traer vida? O dices, no, pues eso está muy vaciado, ¿no? Eso de poner la otra mejilla, como que eso es para otro tiempo, para otra gente. Obviamente debemos entender con cuidado la palabra, pero hasta en eso se nota un discípulo auténtico. Un discípulo auténtico tiene que pasar tiempo en la Escritura para leerla con cuidado, hacerse preguntas, conjeturas y tener dudas. Es muy bueno tener dudas. No nada más decir, ya lo leí, ya lo entendí, ya a lo que sigue. Ese no es un discípulo auténtico. Edificar sobre la roca significa obedecer lo que Cristo dice. Edificar sobre la arena significa hablar de obediencia, pero no practicarla. Lo que estamos construyendo es probado hoy por las tormentas de la vida, pero acuérdate que habrá una prueba final y mayor ante el tribunal de Cristo. Las pruebas de la vida no son el final de tu historia. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de nuestra vida, de nuestras obras, lo que hayamos hecho mientras estuvimos en la tierra. Así que concluyo. El día de hoy, así como en el día de Jesús, hay una gran cantidad de personas
que se acercan a Cristo, algunas para oírlo, algunas porque les parece interesante, algunas porque quieren poner en práctica y aprender lo que están aprendiendo, otras porque tienen necesidades físicas, emocionales o de alguna otra índole. Jesús quería desde el principio que supiéramos la manera de distinguir un discípulo auténtico, un discípulo real, por cómo trata su dinero, cómo trata a su prójimo y cómo trata a su Dios. Los estándares de Jesús son tan altos, tan sublimes, que no podemos lograrlos por nosotros mismos. Si somos honestos, no tenemos ni las ganas ni el poder de ser esa persona. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos hablar con Dios y pedirle que Él nos dé de su gracia, que Él nos dé de su poder, que así como Cristo vivió y literalmente puso la otra mejilla, así nosotros también podamos ser buenos y generosos con los ingratos y desagradecidos. Que nuestra luz brille en medio de una generación oscura. Existe un gran peligro de aquel grupo que vive cerca de Cristo pensando que es un discípulo auténtico, sin darse cuenta que la mercancía que tiene es falsa. Cuidémonos, hermanos. Examina tu vida delante de Dios. Asegúrate de estar caminando con Jesús. Mi deseo es que todos nosotros nos veamos en el cielo y que recibamos una palmada de parte de Dios que diga: bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Ese es el deseo. No vengo aquí a poner cargas en nadie que no sienta para mí mismo. Pero la verdad de Dios nos deja poco espacio. Necesitamos la ayuda de Él para vivir como Él nos demanda. Oremos. Gracias, Jesús. Gracias porque tú te preocupaste por tus discípulos, porque querías que cada discípulo fuera bienaventurado, dichoso, completo. Gracias por estas cualidades que tú nos diste. Y Señor, aunque solamente las cubrimos muy superficialmente, ayúdanos a estar pensando en estas cosas durante la semana, a verificarlo por nosotros mismos, como decía Pablo, a verlo por nosotros mismos en nuestras Biblias durante la semana. Y ayúdanos a ser transformados, a recibir ese poder y esa gracia de ser una persona nueva, como tú deseas que seamos. Porque lo pedimos en Jesús. Amén.